¿Cómo podemos pensar que alguien que todo estaba en su contra y la evidencia era contundente y no había manera de que pudiera negarlo? Esa persona sale con un documento que dice: este hombre está limpio, está libre, es inocente y es justo, justificado de todo. ¿Cómo? No hay forma de poderlo entender. Quizá podamos acusar al juez de haberse corrompido. Quizá podamos pensar que el juez de alguna manera cedió ante cualquier tipo de presión para declarar a este acusado culpable. Y resulta que no. Resulta que en ese juzgado, en ese lugar, en ese tribunal, se llevó a cabo algo que en la Biblia la conocemos y en los términos de derecho se conoce como imputación. Es decir, alguien interviene y asume la responsabilidad total y absoluta de todos los cargos y se echa toda la culpa, vamos a decir, y la asume como propia. Y entonces el juez se ve satisfecho. El juez admite que alguien más lleve, cargue y sufra las consecuencias de la culpa y de los hechos del acusado. Eso es lo que pasa en el reino de Dios. Y los conceptos de justicia se vuelven así como, ¿cómo es posible explicarse que un juez tan recto, tan derecho, tan justo, tan honesto, tan incorruptible, pueda dejar libre a uno que es evidentemente culpable, que no hay por qué, no tendría por qué escapar? No tendría. Pero el libro de Romanos, en toda su parte doctrinal del libro, se encarga de aclarar exactamente eso, que el ser humano no tenía forma de haber escapado. El ser humano no tenía manera de poderse llamar inocente. No había manera de que el ser humano escapara un juicio donde había tantas pruebas que lo acusaban. ¿Cómo es posible que hoy se pueda decir que somos justos y que somos justificados? ¿Qué clase o nivel de justicia es esta que hace que una persona pueda moverse libremente como si nunca jamás hubiera pecado, como si nunca jamás no tiene en su contra absolutamente ningún cargo? ¿Cómo es posible? Solamente es posible a través del concepto de justicia del reino de Dios. Es aquí donde entramos a la verdad de que el reino, dice aquí el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia. Entonces tú te preguntas, pues, ¿qué clase de justicia es esta que deja libre al culpable? ¿Qué clase de justicia es esta que, habiendo tanta evidencia, alguien pueda salir bajo el veredicto de ser libre, de ser justo, de tener un expediente limpio, de poder ir con toda libertad a sacar un expediente de no antecedentes y se lo entrega? Y que además pueda mirar cara a cara al juez y pueda mirar cara a cara a quien sea, porque no hay absolutamente nada en su contra. Entonces uno o piensa en la corrupción de la justicia, la perversión de la justicia, o piensa en qué forma el trono se ha contaminado, o mejor dicho, el tribunal se ha contaminado, o realmente el concepto de justicia del lado de Dios es diferente al concepto de justicia que manejamos los hombres.
Y nos damos cuenta que el reino, así como tiene tantas diferencias con los reinos de la tierra, nos damos cuenta que el reino de Dios, en lo que a justicia corresponde, es totalmente diferente a la manera en que manejamos la justicia los hombres. No, Dios no se hizo omiso. Dios no se hizo así como el ciego. Dios no disimuló la falta. No cerró los ojos ante la realidad de la conducta, del pecado, de la evidencia contra el ser humano. No. La verdad es que se llevó a cabo una acción de sustitución. No es que no haya habido pago, no es que no haya habido castigo, no es que no se haya hecho justicia. La verdad es que la justicia no cayó sobre el culpable, no cayó sobre mí, no cayó sobre ti. La justicia se satisfizo absoluta y completamente. Este juez quedó totalmente satisfecho. Este juez no corrompió sus principios. Este juez no se vendió. Este juez no pervirtió el derecho y la justicia. No. Quedó totalmente satisfecho. Y es entonces cuando se engrandece la cruz del Calvario. Y es entonces cuando nos damos cuenta que lo que pasó en esa cruz alcanzó y sobró para cumplir cualquier exigencia o demanda que la justicia divina pudiera tener. Es que yo era culpable, es que yo lo hice, es que sí fallé, es que sí pequé, es que sí cometí todo eso que está allí, ahí está la evidencia. ¿Cómo es posible que hoy yo pueda ser justificado? Y lo único que queda claro es que la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Y que esa sangre que se derrama en la cruz y ese sacrificio cruento y cruel, esos clavos que atraviesan manos y pies, esos azotes que abren surcos en las espaldas, esos escupitajos que corren por la cara, esa burla, ese rechazo, esa corona de espinas, ese desprecio, ese proceso de desfigurarlo de tal manera que no tenga ningún atractivo, de tal manera que se convierta como en una masa sin forma, una masa que no le hallas. Es que sí sucedió, es que la justicia sí se estableció. Y todas las demandas que la justicia pudiera hacer por la culpa, sí se satisfacieron, o sí se satisfizo esa demanda. Pero no cayó sobre mí, pero no cayó sobre ti, cayó sobre Cristo Jesús. Y cayó sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay un caso aquí en la Biblia donde se ejemplifica esta noción de derecho o esta noción de imputación de la cual les hablaba hace un momento. Hay un amo que tiene un esclavo y el esclavo es un esclavo deshonesto, es un esclavo maloso y finalmente el esclavo termina huyendo. Y en esa huida, este esclavo empieza a vivir perversamente y finalmente cae en prisión. Y miren ustedes cómo son las cosas. Lo pusieron en la misma celda o a un lado de una donde estaba otro prisionero muy peligroso para el imperio. Ese otro prisionero peligroso que estaba retenido en la cárcel
se llamaba Pablo y le tocó de vecino, de compañero, este esclavo que también cayó en la cárcel. Y resulta que en la convivencia, el apóstol Pablo le mostró el camino y este esclavo se convierte a Cristo y se convierte como en un hijo para Pablo. Y entonces este esclavo llamado Filemón, yo no le puse ese nombre, ni usted está obligado a ponerle a un hijo suyo Filemón, pero es un nombre que tiene que ver con fileo, con amor. Filemón. Dice Pablo, hablándole al amo de ese esclavo, al patrón llamado Onésimo, le dice: mira, Onésimo, qué casualidad, tú y yo nos conocemos y resulta que aquí me encontré en una cárcel a alguien que tú conoces, se llama Filemón, y me cuenta que fue tu esclavo, me cuenta que huyó, que escapó, y me está diciendo que está muy arrepentido y que quiere regresar contigo, que quiere saldar, arreglar los problemas que te causó. Así es que tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene a ti, Onésimo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Bueno, el esclavo se llamaba Onésimo, tengo que corregir eso. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como si me recibieras a mí. Así recíbelo. Así es que le está escribiendo a Filemón, que es el amo, y le está escribiendo de Onésimo, que es el esclavo. Yo quisiera retenerlo conmigo, yo quisiera quedarme con él, pero como hay cuentas pendientes, pues yo quisiera retenerlo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio. Fíjense qué tan cercano eran Filemón y Pablo, y qué curioso que el esclavo era un esclavo de Filemón. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Ve? Ahí Pablo explica que no hay muchas casualidades y que no hay así el hecho de que tú estés aquí, el hecho de que te hayas tropezado en un hospital con alguien, el hecho de que alguien te haya hablado en una cita, no es una casualidad. Por lo menos Pablo dice: oye, ¿y quién no diría que a lo mejor se apartó de ti por un tiempo para que él encontrara un proyecto de vida, para que él encontrara y tomara decisiones y que pudiera encaminarse en un rumbo totalmente distinto y diferente y mejor? ¿Quién no te dice que Dios tenga la mano metida? Así es que ahórrate el enojo y ahórrate el perseguirlo y ahórrate cualquier sentimiento que se te haya metido, porque este puede ser el primero de algunos que quieran hacer lo mismo, y etcétera. Ahórrate todo eso, porque a lo mejor Dios está metido en el asunto. Entonces dice aquí: ¿quién no te dice si se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses ahora sí, para siempre? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Wow. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como ahora, ¿en dónde? En el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ahí está la imputación. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
Eso es lo que pasó en el tribunal. Cristo Jesús asumió como propia, como suya, asumió todo aquello que te acusaba, que me condenaba, que no había escapatoria porque era un hecho. Dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como si me recibieras a mí, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo te pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes más a mí. Te he escrito confiando en tu obediencia. Así es que lo que estamos viendo aquí es eso. Aquí está un ejemplo de lo que sucedió en esa corte, de lo que sucedió en ese tribunal, de lo que pasó con ese juez y con un acusado que se llamaba Rafael Jiménez, con un acusado que se llamaba tu nombre y que todo te acusaba, que no había escapatoria. Desde la justicia humana queremos que maten al mocha orejas, al Z40. Queremos cadena perpetua porque donde no hay pena de muerte, pues por lo menos que se pudra en la cárcel. Calificamos las acciones de las personas como inhumanas, como peor que el reino animal. Calificamos las acciones humanas como de lo más reprobable, de lo más increíblemente aceptable. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer esto? Por lo tanto, nuestro nivel de justicia exige que todo el peso de la ley caiga sobre el que es culpable. Y entonces se acabará la violencia, y entonces habrá paz, y entonces se va a satisfacer la justicia. Sin embargo, cuando se trata de aplicar la justicia para nuestro estilo de vida y nuestra distancia con Dios, realmente no nos volvemos tan exigentes, porque finalmente nos condenamos a nosotros mismos, porque finalmente resultamos culpables aún a nuestros propios ojos, por más esfuerzos que hagamos por justificarnos. Y Pablo dice que cualquiera que pretenda pagar la exigencia que tiene la justicia, cualquier acción que pretenda iniciarse, se convierte en un abono a la deuda. Y resulta que esa deuda es impagable. Las mejores obras que una persona puede hacer se le convierten en nada como abono a lo que alguien tendría que pagar. El ser humano no tiene escapatoria. El ser humano está arrinconado. La evidencia lo acusa y lo culpa totalmente. El juez no se dejará corromper. Toda evidencia dice es culpable. Y aún así salimos con una declaración de inocentes o de no culpables o de justos. Así es que hoy tengo cómo enfrentar a varios elementos que acechan al creyente. Uno de ellos se llama la culpa, otro se llama la condenación, otro se llama la acusación, otro se llama la vergüenza. La vergüenza, la culpa, la acusación, la condenación son estos espiritillos infernales que persiguen al creyente para tratar de hacerle revivir un expediente que ya fue cancelado. Y en ese expediente se hace mención y número y cuenta de todos los actos que cometimos antes de habernos encontrado con Cristo. Y si de alguna manera el cielo está consciente de algo, es de que el diablo es el acusador de los hermanos y que los acusa de día y de noche. No de los pecadores, sino de los hermanos. ¿De quién? De los hermanos. Así es que el creyente ve ensombrecida su libertad porque la culpa, la acusación, la condenación y la vergüenza
lo persiguen. Si al creyente le llega a suceder algo malo, por asociación, inmediatamente el creyente piensa: Señor, ¿qué he hecho mal? Señor, perdóname. Señor. Y en la primera oportunidad va a pasar al frente a recibir a Cristo. Porque él asocia que le está yendo mal porque se tiene que volver a entregar a Cristo. Y eso significa ignorar la gracia o subestimarla. Eso significa menospreciar la gracia. La dimensión de lo que pasó en ese tribunal, la dimensión de lo que pasó en ese juicio y la dimensión de lo que pasó en esa cruz debería de hacer posible que nosotros gritáramos la libertad, viviéramos la libertad, brincáramos por la libertad, cantáramos, aplaudiéramos, danzáramos, mostráramos la bendición de haber encontrado una libertad, de poder decir: justificado soy por la fe, de tal manera que no hay absolutamente nada que pueda declararme a mí condenado o culpable. El acusado salió libre, pero no es que no se haya satisfecho la justicia, es que todo el peso de la justicia no cayó sobre mí, cayó sobre él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué vivir con culpa? ¿Por qué vivir condenados? ¿Por qué vivir con el peso de la acusación encima? ¿Por qué vivir con una vergüenza? ¿Qué no dice la Biblia? Que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué no dice la Biblia? Que la persona que fuiste murió y que volviste a nacer y que hoy tienes una vida nueva, y que así erais algunos de vosotros, mas ahora sois justificados. ¿Por qué tendrías? Why you should live? ¿Por qué tendrías que vivir con un peso de culpa sobre ti, de condenación, de vergüenza, de acusación? ¿Por qué tolerar al acusador que pretende traerte memoria de tus hechos pasados y pretende avergonzarte? De tal manera que llegas aquí y no te animas a levantar las manos. Y la libertad gloriosa en Cristo no nos lleva a manifestar el gozo de habernos encontrado con Él y la alegría de saber que el pecado, cualquiera que este haya sido, donde sea que lo hayas cometido, ha sido totalmente pagado y ha sido cubierto por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Todo pecado. Así es que realmente no sabemos de justicia hasta que llegamos al Evangelio. La justicia humana es muy caprichosa. La justicia de los hombres es muy endeble, es gelatinosa, y si quieren hasta cierto punto se presta a que el mejor postor, como decían los profetas, el mejor postor salga inocente aunque sea culpable. Así sucede. En Cristo Jesús, la justicia sí se satisfizo. Sí se llevó a cabo un acto de sustitución
donde el que nunca hizo pecado y nunca hubo engaño en su boca, el justo tomó el lugar de los injustos. Aquel que nunca hizo pecado ni nunca hubo engaño en su boca, estuvo dispuesto a cargar sobre sí los pecados de todos nosotros, para que tú ahora expreses tu libertad, vivas tu libertad, manifiestes tu libertad, pelees y retengas tu libertad. Y ya como hijo de Dios seguimos metiendo la pata. Y el remedio no es diferente. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Pablo llega al atrevimiento de decir que somos justicia de Dios en él. Es decir, que cuando el Padre nos mira, aquí está Jesús, y nos mira como si estuviera viendo a su Hijo. Ese es el nivel de justificación. Efesios capítulo 1 lo establece claramente, que aún desde antes de la fundación del mundo planeó que ante la caída del ser humano Él intervendría, Él mismo, con un solo propósito: presentarnos santos y sin mancha delante de Él en amor. Porque Él siempre dijo que tendría hijos y que pelearía por ellos a costa de lo que fuera. Así es que somos hijos de Dios. Y cuando Él nos ve, dice Efesios 1, nos ve santos y sin mancha delante de Él. Es curioso que el hecho de que Él me haya justificado y que me vea santo y sin mancha no me da permiso para pasarme en rojo el semáforo ese. Es curioso que la justificación que tengo en Cristo no es licencia para que yo viva como me dé la gana y haga lo que me dé la gana. Porque la Biblia dice que ahora, como justicia de Dios, tengo una capacidad para poder juzgar las cosas diferente a la que tuve antes. Por eso Pablo le puede hablar a los patrones, le puede hablar a los trabajadores, le puede hablar al esposo, le puede hablar a la esposa, le puede hablar a los hijos, le puede hablar a los miembros de una congregación, le puede hablar a los pastores, y a cada uno decirle: señores, de este terreno, en el terreno del reino, la vida se vive de esta forma. Esa es la manera de hacer las cosas acá. Así es el reino. Así es que cuando nos acercamos a este versículo, decimos: bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que hemos llegado a conocer al reino de Dios. Hemos venido por varios domingos hablando del reino. Y hoy nos encontramos con este versículo. Entender que la dimensión del plano terrenal, donde los tronos se centran en el deseo, en el gusto, en el sabor, en la preferencia, en lo que es excesos. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Así se resume la razón por la cual viven los reinos del mundo. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso significa que nuestras reuniones tendrían que ser increíblemente festivas, celebrativas. La libertad del creyente no dependería del ritmo de la música, no dependería del estilo de música, no dependería de lo bueno, experto o mejores, que es lo que el Señor merece, pero no dependería nuestra gratitud y expresión de adoración, no debería depender de eso. Debería depender de un corazón que entiende que a los ojos de Dios soy visto al mismo nivel de alguien que se llama Jesús.
¿Verdad que le suena muy difícil que el Señor te vea así como ve a su Hijo? Pero así dice Efesios. Dice Efesios que cuando Él me quiere ver a mí, no me puede ver a mí, porque Jesús me tiene rodeado. Y cuando Él quiere verme, no me encuentra, porque mi vida está escondida en Cristo. De tal manera que cuando quiere verme, nomás ve a Jesús. Y le complace enormemente el verme como si estuviera viendo a su Hijo. ¿Por qué la gente desprecia el Evangelio, esta buena noticia? ¿Por qué? ¿Por qué prefiere irse de rodillas en un cerro, destruirse sus rodillas, subir en piedras, caminar en pavimento, caminar 100 kilómetros, exponerse como lo hacen en la Ciudad de México antes de llegar a la Ciudad de México, que todos los años hay muerte? ¿Por qué lo prefieren? ¿Por qué nosotros decimos, no, tú dime a qué horas, cuántas cosas tengo que hacer para merecer algo? Cada acto de merecimiento del hombre, cada intento de alcanzar méritos a través de acciones del hombre, es un menosprecio a lo que pasó en la cruz del Calvario. Es una forma de subestimar, menospreciar, rechazar lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque el hombre está totalmente imposibilitado de satisfacer las demandas y las exigencias divinas. Primero, porque Dios es santo. Y Dios, al ser santo, no disimula el pecado. Todo pecado ofende la santidad de Dios. Segundo, porque Dios es justo. Y si Dios es justo y no se corrompe, la justicia tendría que exigir el pago del pecado. Así es que si Dios es santo y Dios es justo, toda acción debería de recibir una consecuencia y todo pecado debería de traer un castigo. Sin embargo, Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que la santidad de Dios y la justicia o la demanda divina fuera satisfecha, pero no satisfecha sobre el directamente culpable, sino satisfecha en una vida que nunca cometió pecado, que nunca hubo engaño en su boca y que se caracterizó por ser justo. Y el justo estuvo dispuesto a caminar a favor o en lugar del injusto para llevarnos a Dios. ¡Qué obra tan extraordinaria! Ve, esto es locura. Nonsense, esto es locura. Porque los hombres no lo pueden entender. Pablo dice que esta sabiduría queda oculta al intelecto del hombre. Pero Dios escogió salvar al mundo culpable a través de la locura de la predicación. Y la cruz se volvió locura. La cruz se volvió la locura de locuras. Porque allí, en esa cruz, estabas tú, estábamos nosotros, los que habían pecado y los que habrían de pecar en todos los tiempos. En esa cruz se satisfizo la demanda de la santidad divina y de la justicia divina. Y resulta que ahora por el amor se me llama que soy santo. En esa tendencia de los siglos de pretender hacer excluyente la idea de ser santo y calificar a uno que otro como santo, la Biblia claramente dice que todo creyente ahora es santo y sin mancha delante de Dios en amor. ¿En qué? En amor. Estoy hablando de Efesios 1. Es curioso entonces cómo podemos llegar a contemplarnos a nosotros mismos bajo la manera
en que nuestros padres, la influencia, la niñez, la familia, el contexto, nos vemos no como Dios dice, sino nos vemos a través, quiero usar la palabra inducción, quiero usar la palabra condicionamiento. Es decir, ¿cómo eres inútil? Si es para nada. ¿Cómo eres tonto? Si es para nada. Amá, él fue, tú fuiste. O sea, nos impusimos en ese nivel. Y es curioso cómo el hecho de llegar a Cristo compite lo que Dios dice con todo lo que el ambiente nos dice. Y cuando la palabra dice que tienes que verte justo y sin mancha, santo y sin mancha delante de Él, y cuando la palabra te ofrece libertad, y cuando la acusación, la condenación, la culpa y la vergüenza han sido humilladas, cuando dice que ahora es el tiempo de la manifestación de los gloriosa de los hijos de Dios, para que un hijo de Dios camine. Porque tú estabas como el hijo pródigo, yo estaba como el hijo pródigo, revolcándome en el lodo de la vida, conviviendo con un ambiente totalmente contrario y nunca el diseño de Dios para mí. Y desde el lodo y desde la condición más indeseable, desde ahí donde estaba, llegué a casa, me bañaron, me limpiaron, me pusieron ropa nueva, calzado nuevo, me dieron anillo, me dieron aceptación, abrazo, beso, me sentaron a la mesa, me mataron el becerro gordo y se pusieron tan contentos porque yo llegué y regresé a casa. Y entonces yo soy como el hermano mayor, me enojo y me resisto y me frustro y me encelo y me lleno de un montón de sentimientos y digo, no, Dios no puede ser así. Si era el vago del barrio, andaba brincando en los techos, nos robaba los motores de los coolers, se llevaba el cobre de las refrigeraciones, si era el que se quedaba tirado en la calle de borracho, si era el que cayó un montón de veces a la pinta, si era adúltero, si era mentiroso, si era bien tranza, si era así bien baquetón, si era bien sinvergüenza. Ay, sí, ahora andas de hermanito, no, aleluya, gloria a Dios. Levantan, sí, ¿cuál? Y Cristo dice, déjenlo. Déjenlo. Si se quieren poner a ese nivel, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero ahora él se ha encontrado con la justicia divina. Esa justicia que aún no mereciendo perdón, ni compasión, ni amor, aún no mereciendo nada, el tribunal dictó y dijo, para honrar a mi hijo, perdono todos sus pecados. Para honrar su sacrificio, el dolor y la sangre que se derramó, eres limpio. Todos tus pecados son perdonados. Y en este momento, así como cuando se va al registro civil porque alguien ha nacido, así te escribo en mi libro, el libro de la vida eterna. Tu nombre va a quedar sellado para que cuando en aquel día, cuando se te busque, tu nombre esté ahí y puedas decir, aquí estoy, Señor. Y el Padre puede decir, bienvenido, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Esa libertad nueva, ese perdón, esa gracia, ese favor inmerecido, esa iniciativa divina de quererte poner entre los redimidos, entre los perdonados, debería de ser apreciada por la iglesia y no deberíamos de resistirnos, no deberíamos de regatear, es la palabra, regatearle al Señor un aplauso, una alabanza, un canto, una danza, una manifestación del gozo de habernos encontrado con Él. No deberíamos. Así es que cuando nosotros leemos el contexto en el cual Pablo le está escribiendo a los romanos en ese capítulo, el problema que aparentemente atiende es la cuestión de la comida. Oye, estos tamales los hicieron para el 12 de diciembre. ¿Debo comerlos yo como creyente? Más o menos así sería el caso que Pablo está atendiendo en ese capítulo. El hecho de que era la costumbre ofrecerle a los dioses la comida.
Y los creyentes llegaban y como si nada, comían. Y Pablo dice, pues ¿cuál es el problema? Si una persona no sabe y de repente se come algo que fue ofrecido al ídolo, pues entonces, dice Pablo, no va a haber consecuencias. Pero si tú sabes perfectamente que eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Aun y cuando tú tengas la libertad para hacerlo, no lo comas. No vaya a ser que tu hermano débil sea contaminado. Y entonces, en medio de esa discusión, dice, a ver, no, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, mejor no comas. Mejor no lo comas. Es un contexto así de ese tiempo. Pero qué oportunidad agarró Pablo para enseñarnos verdades que van más allá de las costumbres de los hombres. Enseñarnos lo que es el reino. Es decir, cuando el reino te ofrece justicia, te está diciendo, ya no vivas con culpa, no vivas condenado, no vivas recibiendo acusaciones del acusador, no vivas con vergüenza. Levanta tu cabeza, levanta tu cara, vive la vida. Eres perdonado, eres justificado, eres justicia de Dios en ti. Ahí está, cuando el Padre te ve como si viera a su Hijo, así vive. Pero no solamente eso, es justicia y es paz. Es paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De alguna manera, el Espíritu Santo siempre será el superintendente, el proveedor, el encargado, el que esté atento, el Espíritu Santo, de que la proporción y la medida correcta de justicia, de paz y gozo esté en la vida del creyente. ¿Por qué tanta alegata en los matrimonios? ¿Por qué tantas discusiones? ¿Por qué tanto desacuerdo? ¿Por qué tanta tensión? ¿Por qué tanta fricción? ¿Por qué tanto distanciamiento? ¿Por qué tantos silencios prolongados? ¿Por qué tanto querer ganar alegatos y ofrecer recursos y argumentos para salirse con la suya? ¿Qué se gana? Es la distorsión del nivel de justicia. Es la comprensión equivocada de la justicia. Yo gano, tú pierdes. Yo venzo, tú estás derrotado. Yo presenté mejores argumentos, tú estás mal. Yo estoy bien. Ese nivel de justicia nos avergüenza, nos debería avergonzar, porque es el nivel más pobre. La Biblia dice que los que vivimos en el Espíritu vivimos un nivel de vida donde la ley nos alcanza. Es decir, no solamente no robo, sino que soy capaz de perdonar al que me roba. Y si lo veo con hambre, le doy de comer. La ley no me lo pide. La ley misma es para los injustos y una ley persigue al injusto. Es decir, yo no tengo que meter a la cárcel o vengarme de nadie. Es la ley por sí misma la que lo hace. Pero yo soy capaz de perdonar al ofensor y soy capaz de ayudarlo en su necesidad, porque eso solamente el reino lo da. Yo conocí a una hermana que estuvo en la cárcel muchos años. Se convirtió a Cristo, vino a la escuela a estudiar, al instituto bíblico, se preparó, empezó a predicar el evangelio y dando su testimonio en una iglesia, estaba diciendo de que la vida que ella había vivido la llevó a matar a un hombre. Y cuando terminó, se acercó una persona y le dijo, yo soy el papá de ese muchacho.
Y ahora ese papá estaba en una iglesia. Y ahora quien predicaba era quien en el pasado había matado al hijo. La justicia humana hizo sus cuentas y las pagó. Pero dentro del encierro encontró la libertad en Cristo, y la justificación en Cristo, y el perdón en Cristo, y la vida nueva en Cristo. Entonces, la verdad es que deberíamos nosotros poder ser creyentes que aprecian lo mucho que pasó a nuestro favor en la cruz del Calvario, y cómo es que el trono allá arriba decidió declararnos justos, limpios, darnos expedientes y decir: inocente, de todos tus pecados se te ha perdonado. Así es que mientras que el cielo discute la cuestión judicial y nos declara justos, la tierra, el milagro en la tierra se llama regeneración, regénesis. Es decir, aquí en la tierra sucede un nuevo comienzo, un nuevo génesis, un nuevo principio, una vida nueva. De tal manera que, aunque el cielo me declara justo, la tierra verá un hombre, una mujer nacido de nuevo, con actitudes nuevas. Va a decir: ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde te metiste que te cambiaron? Es solamente el milagro en la tierra que se llama regeneración y nuevo nacimiento. Aleluya. Amén. 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 Ponga su mano en el corazón. Si quieren oír la prédica que iba a predicar, vénganse a las 11:30. Pero Dios me dio libertad de poder irme en esa dirección, y con gusto obedezco las instrucciones del Señor. Seguramente alguien requería oír esto. Así es que vamos siendo libres, vamos siendo... No compres culpas y vergüenzas tan fácil. No compres condenación y acusación tan fácil. Detrás de eso hay un complot infernal comandado por el diablo mismo para traerte con la cabeza gacha y sin libertad en tu vida. Señor, muchas gracias por la obra tan extraordinaria que has hecho a nuestro favor. Qué ingenio, qué plan, qué diseño, qué sabiduría. Pero es una sabiduría de arriba, de lo alto, tuya, incomprensible al nivel de entendimiento humano. La sabiduría de los hombres solo puede juzgar como locura nuestro evangelio. Pero para nosotros, esta locura se ha vuelto nuestra libertad, nuestro gozo, nuestra bendición. No hay cosa mejor que nos pudiera haber pasado que habernos encontrado contigo. Y al hallarnos contigo, hallamos el camino, hallamos la vida, hallamos la razón de vivir, hallamos verdad. Tú, Jesucristo, te nos has convertido en todo lo que el hombre anhela. Anhelamos un camino, tú lo eres. Anhelamos conocer la verdad, tú lo eres. Anhelamos la vida, tú eres vida. Tenerte a ti es comenzar y terminar la jornada como vencedores, como bendecidos, como justos y triunfadores. Aquí está, Señor. Perdóname la poca gratitud. Perdóname que olvido los beneficios. Perdóname que no lo expreso lo suficientemente. Perdóname que mi modo de ser, mi temperamento y mi carácter se roban la alabanza y la adoración que tú mereces. Perdóname. Perdóname porque he procurado verme bien más que mostrarme como un adorador. Perdónanos. Estamos muy agradecidos contigo. Por amor lo has hecho todo. Y hoy nos acercamos a esos días en los que el amor tuyo queda evidenciado de una manera tangible, real, en la expresión más indefensa de una criatura, de un bebé, de un niño. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros.
Qué maravilla el milagro de la encarnación, la obra del Espíritu Santo en una joven maravillosa, en esta joven María extraordinaria. Qué manifestación tan grandiosa la tuya de querer hacerte carne y poner tu tabernáculo entre nosotros. Qué gracia, qué amor. Gracias, Dios mío querido, gracias. Mi deuda es de gratitud, mi deuda es de amor, mi deuda es de servicio incondicional. Mi deuda es hacia todo ser humano, de perdonar a toda ofensa, porque así como tú me perdonas todo mis ofensas, así esperas que yo perdone a todos los que me ofenden. Porque si yo no perdono a los hombres sus ofensas, tampoco tú, mi Padre, me puedes perdonar a mí. Así es que yo prefiero quedarme del lado tuyo y agradecer tantas misericordias. Gracias por todo, Padre. Habrá alguien que diga: pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón. Yo quiero ese perdón. Yo quiero que todas mis culpas y todo mi pasado quede borrado. Yo quiero ser alguien que comienza de nuevo, como nacer otra vez, una nueva criatura. Si tú estás aquí y no te has rendido a Cristo, no lo puedes posponer, no lo puedes dejar para siempre, para después. Hoy es tu gran oportunidad. ¿Por qué la gente rechaza este amor tan grande expresado en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tendría que resistirse al amor de Dios que se sacrifica hasta lo máximo por el ser humano? ¿Por qué? Habrá alguien aquí esta mañana que diga: yo, pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón. Ahí donde estás, levanta tu mano, y al levantar tu mano estás diciendo: yo le entrego mi vida, gracias. Habrá alguien más que diga: yo le entrego mi corazón a Cristo. De hoy en adelante queremos vivir en mi casa, en mi vida, en mi familia, con Cristo Jesús. Habrá alguien más. En el nombre de Jesús, que toda persona que no se ha rendido a Cristo lo pueda hacer este momento, este día. ¿Habrá alguien más? Bendiciones. Dios bendiga su vida. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Ahí donde está, dígale: entra a mi corazón, Señor Jesús. Dígale que venga tu reino a mí, que se haga tu voluntad en mí. Dígale: Señor Jesús, te recibo, entra a tu casa, entra a mi vida. Dile: siéntate en el trono de mi corazón. Dile: a partir de hoy acepto tu perdón. Dile: la sangre tuya, Jesús, me limpia de todo pecado. Dile: renuncio al pecado y recibo tu paz, recibo tu perdón. Dile: Espíritu Santo, haz el milagro en mi vida de darme una vida nueva. Dile: acepto el milagro. De hoy en adelante, Señor, de hoy en adelante, ven, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, Jesús. Espíritu Santo, dame la fuerza para seguir todos los días sin volver atrás. Vamos, ahí donde está, levante su mano y dé gracias. El que tiene muchos años o el que tiene poquitos años, no me lo agradezca a mí, agradézcaselo al Señor. Tienes una deuda de gratitud y de amor para con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¡Hey! Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Así es que si se te ocurre la idea de querer juzgar a tu hermano, ten mucho cuidado, porque nadie te ha nombrado juez. Nadie, como dice Pablo en Romanos 14. Así que no juzgues a tu hermano.
¿Por qué? Porque a ti se te extendió la misericordia. ¿Quieres tratar con tu hermano? Exhórtale. La exhortación se define como el acto mediante el cual tú te acercas a un hermano que sí ha fallado, y en su falla llegas y lo dejas mejor que como lo encontraste. Exhórtalo, exhórtalo a la manera bíblica. Dile la verdad en amor. No tienes derecho a decir la verdad si no lo haces con amor. Hablad la verdad en amor unos con otros. Confiésense sus faltas unos a otros. Y declaramos la bendición final. Como Dios le dijo a Aarón, creo, con esta bendición vas a bendecir al pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti su paz. Bendito seas en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendito el fruto de tus manos, tu trabajo, bendito el fruto del vientre, tus hijos, bendita tu alacena. Que cuando tu enemigo se atreva a venir contra ti por un camino, que salga huyendo por 7 caminos de delante de ti. Es tu derecho, es tu porción, es tu herencia. Que cuando nos volvamos a encontrar puedas testificar de la libertad que has encontrado en Cristo, del gozo del Espíritu Santo en el reino. Que puedas tú testificar de que la vida tuya es una vida de gratitud, y que toda culpa, condenación, acusación o vergüenza ha sido desterrada, porque ahora eres una nueva criatura en Cristo que aprende a caminar en una nueva senda para honrar al Señor. Alguien dice amén. Amén. Amén.